están por detrás del abdomen y del estómago y del hígado y del páncreas. Están aquí nuestros riñones. Los riñones no duelen, no duelen, ¿no? A veces cuando tenemos dolores en la espalda que decimos, me duelen los riñones, realmente aunque queden ahí, pero no duele. Realmente cuando referimos aquí este dolor es un dolor más muscular o de la columna, pero los riñones no suelen doler. Entonces, estos riñones, ¿qué relación o qué pasa con los riñones en la diabetes? Los riñones son las glándulas de nuestro organismo que se encargan de filtrar el azúcar de la sangre. O sea que la sangre entra al riñón por esta arteria y el riñón es como una maraña de vasitos. Si les digo, el riñón se parece como a un colador. Son nuestros coladores por los que nosotros vamos colando todas las impurezas que van en la sangre para que salgan en la orina. De la misma forma, los riñones, cuando nosotros consumimos alimentos o cuando tenemos los niveles de azúcar en la sangre muy altos, todo ese exceso de azúcar que tenemos en la sangre, el riñón lo bota. Y por eso ustedes verán que cuando se les sube el azúcar en la sangre, empiezan a orinar mucho más veces que lo normal. Cuando antes no se levantaban a orinar, se levantan a orinar, porque el riñón está botando todo el exceso de azúcar que tenemos en la sangre. ¿Qué pasa? Que si nosotros mantenemos niveles de azúcar altos en la sangre por muchos años, esos niveles de azúcar altos en la sangre por muchos años ponen el riñón a trabajar demasiado, porque el pobre colador está a toda hora filtrando, y puede suceder que con los años los niveles de azúcar altos en la sangre terminen afectando nuestros riñones y podemos presentar un estado que se llama nefropatía diabética. Esta nefropatía diabética es la enfermedad o la complicación que termina con un tratamiento de diálisis, ¿verdad? Pero esta nefropatía diabética se presenta después que tenemos por lo menos 5 años de mal control del azúcar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si una persona no tiene ni siquiera 5 años con la diabetes, pues es poco probable que tenga unos riñones afectados por la diabetes. Porque esto no sucede con un día, ni con 2 días, ni con 3 días, ni con una semana. Para que esta complicación aparezca, las personas necesitan haber estado expuestas muchos años de su vida a niveles de azúcar altos. Por lo menos 5 años con mal control del azúcar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que estamos haciendo una nefropatía diabética? Lo primero que puede empezar, porque quiero decirles que esta nefropatía diabética es un estado que es muy silencioso, o sea, uno puede tenerlo y no darse cuenta, pero hay algunas condiciones o situaciones que le permiten a uno ponerse en alerta que esto le puede estar empezando. ¿Como cuál? Empezar a notar que tenemos espuma por la orina. Que cuando vamos al baño y orinamos, en la taza del inodoro queda un poco de espuma. Esa espuma en la orina nos está avisando que probablemente nosotros podemos estar presentando esta nefropatía diabética. Esto nos puede hacer pensar, esto es una señal de alerta. Si tenemos espuma en la orina, hay que ir a mirar cómo están nuestros riñones, porque esta espuma en la orina es una señal de nefropatía diabética. Esa espuma que ustedes ven en la orina es una sustancia que se llama albúmina, que está saliendo en cantidad excesiva y por eso se nota y queda así la espuma. Otra situación que nos puede poner en alerta, nos empezamos a hinchar. Cuando uno tiene nefropatía diabética y está botando esa espuma en la orina, uno puede empezar a hincharse. ¿Cómo? Empiezan a amanecer los párpados hinchados, sin ninguna causa aparente, o empiezan a hinchársenos los pies sin ninguna causa aparente, o empiezan a hinchársenos las manos sin ninguna causa aparente. Esas son las señales que podemos estar empezando a presentar una nefropatía diabética.
Pero además quiero decirles que hay otra situación que pone nuestro riñón en riesgo, y es que el riñón se envejece con los años. Muchas veces nosotros nos vemos en el espejo y vemos que estamos envejeciendo, ¿verdad? Nos sale una arruguita, nos sale una canita y ya estos son los años. Pues el riñón, aunque no lo podemos ver en el espejo, también se envejece con los años. Entonces ese es otro aspecto que puede hacer que muchas personas que no son diabéticas, que no son hipertensas, pueden hacer una insuficiencia renal. Entonces, esta nefropatía diabética, finalmente, si no se le da tratamiento, si no se detiene, si no se devuelve, puede terminar en insuficiencia renal. ¿Se pueden devolver? Bueno, espérense, yo les voy a explicar. Bueno, entonces vamos a hablar de la nefropatía diabética para poder contestar esa pregunta que me acaban de hacer. La nefropatía diabética, el compromiso en el riñón por la diabetes, tiene varias etapas. Quiero decir que todas pertenecen a la misma enfermedad, a la misma complicación, pero todos no tienen la misma severidad ni el mismo pronóstico. Entonces, hay una etapa inicial que se llama una etapa de hiperfiltración. Quiere decir que el riñón está trabajando más de la cuenta. Hiperfiltración. Otra etapa que se llama microalbuminuria. Positivo. Otra etapa que se llama nefropatía clínica. Y otra etapa que se llama insuficiencia renal, que es la última. Entonces diríamos que esto es la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. ¿Cuáles son las importancias de estas etapas? Bueno, la hiperfiltración es la etapa 1 y es una etapa que se puede devolver. Aquí, si nos hacen exámenes en los riñones de la orina de 24 horas, que nos ponen a recoger ese garrafón que hay que llevar la primera, a partir de la segunda orina del primer día, todo lo que uno orina en el día, y la primera del segundo día, en ese examen nosotros nos puede salir hiperfiltración. ¿Qué quiere decir? Que nos va a salir en ese examen que tenemos una función renal por encima de lo normal. Por ejemplo, si la función del riñón es hasta 100 o hasta 120, en este examen a nosotros nos puede salir como 130 de función renal. Esa es una etapa que realmente lo que hay que hacer es controlar el azúcar, pero no hay otras intervenciones y es una etapa que es reversible. La segunda etapa es la etapa de microalbuminuria. ¿Qué quiere decir esto? La microalbuminuria es un examen que se puede realizar en la primera orina de la mañana. Este examen es un examen bastante temprano que nos permite saber que nuestro riñón está teniendo algún problema de compromiso en el riñón por la diabetes. Esta microalbuminuria se considera que es positiva o que está anormal si las personas tienen un resultado entre 30 y 300. Y eso es una etapa número 2, que todavía es reversible. Que si nosotros tenemos esta etapa entre 30 y 300, una microalbuminuria positiva, controlamos el azúcar, controlamos la tensión, y eso va a hacer que esto se regrese a lo normal. O sea, esta es una etapa reversible. ¿Antes de 30? Antes de 30 es normal. Antes de 30 es normal. Que regrese. Sí, claro. O sea, si uno tiene entre 30 y 300, el tratamiento debe brindar que uno vuelva a menos de 30 y que uno se vuelva a lo normal. Después de esta etapa 2 viene una etapa 3, que es lo que se denomina una nefropatía clínica. La nefropatía clínica, las personas, ¿cómo se pueden dar cuenta? Primero, en la nefropatía clínica se ve la espuma por la orina, y eso es la clave para que una persona identifique que esto está pasándole. Empieza a orinar. El de la nefropatía clínica es una persona que tiene
una botada de proteínas por el riñón mayor de 300. Mayor de 300 si le hacen el examen ese de la orina de 24 horas. O si le hacen la primera orina de la mañana, esa persona ya tiene mayor de 300. Esta etapa es muy importante porque esta etapa es una etapa crítica. Si nosotros no brindamos un tratamiento que reduzca esta botada de proteínas, la persona que no sufría de la tensión arterial empieza a volverse hipertensa. Y entonces la persona dice, pero yo siempre tenía mi tensión bien y ahora estoy hipertenso. Eso es una señal que probablemente el compromiso en el riñón esté en esta etapa de nefropatía clínica. Porque entonces la diabetes con compromiso en el riñón fue la que ocasionó que empezara el paciente a tener problemas en el riñón. Y es lo que se denomina una nefropatía clínica. Esta etapa es muy crítica porque hay que intervenir oportunamente al paciente, porque si nosotros en esta etapa logramos detener la progresión del riñón, el paciente tiene un riñón comprometido, pero que nosotros deteniendo esta complicación aquí puede no avanzar hasta la insuficiencia renal, porque la insuficiencia renal es la última etapa. Es la etapa en la que las personas pueden necesitar en un estadio final terapia con diálisis. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La persona que tiene una nefropatía clínica tiene que tener estos factores bien controlados. Todos en conjunto hay que tenerlos dominados. Los niveles de azúcar deben estar bien. Los niveles de tensión arterial tienen que estar bien. Los niveles de colesterol tienen que estar bien. Y tiene este paciente que está recibiendo un tratamiento con medicamentos que disminuya. Hay un grupo de medicamentos que científicamente han demostrado que pueden disminuir la botada de proteínas por el riñón causada por la diabetes. Entonces, la persona que está en este estadio de nefropatía clínica necesita tener un nivel de azúcar o una hemoglobina glicosilada bien controlado, tener un nivel de tensión arterial menor de 130/80 o igual a 130/80. Un nivel de colesterol que tiene que estar, el colesterol malo, que es el LDL, debe ser menor de 100. Y dentro de su tratamiento debe estar recibiendo un fármaco que está dentro del grupo del ARA2 o de IECA. ¿Eso qué quiere decir? Son fármacos de la familia del cartóprico, como les voy a decir los nombres como para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Que la persona debe estar recibiendo un tratamiento con enalapril o captopril o losartán o irbesartán o valsartán. Estos dos grupos de fármacos que se utilizan para la tensión arterial tienen un beneficio o tienen una utilidad para disminuir la botada de proteínas por el riñón causada por la diabetes. Entonces, muchos pacientes que no son hipertensos se les formulan estos fármacos en dosis bajas, pero no para reducir los niveles de tensión arterial, sino para detener la progresión o prevenir la progresión de que la diabetes dañe el riñón. Entonces, por eso muchos pacientes toman ese tipo de fármacos sin ser hipertensos, porque esos fármacos en dosis bajas tienen o brindan ese beneficio. El otro aspecto que es importante es que este tipo de pacientes que tienen esta nefropatía clínica deben disminuir un poco el consumo de proteínas. Las proteínas son muy importantes. Quiero decir que las proteínas son las sustancias que nosotros consumimos y que nos permiten fabricar tejidos. O sea, consumir proteínas son necesarias para que nos crezca el cabello, para que las uñas nos crezcan, para que si tenemos una herida, la herida nos sane, para que todos nuestros tejidos se renoven. Para eso se necesitan las proteínas. Y
cuáles son los alimentos que tienen las proteínas? Entonces tenemos proteínas del reino animal, tenemos la carne, el pollo, el pescado, el huevo, el queso, la carne de cerdo, todo eso es proteína animal. Y tenemos proteína de origen vegetal, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, la soya. Entonces, el maní. ¿ah? El maní. Pero el maní no es proteína, él no. Bueno, es por eso, esto es lo bueno de que pueden participar y expresar. Entonces quiero decirle que estas proteínas son importantes en nuestra alimentación, ¿verdad? Y siempre las tenemos que consumir, pero en la medida que estas proteínas son las que se botan por el riñón. ¿Se acuerdan que dijimos que se botaban en la espuma? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un estadio de afectación del riñón por la diabetes muy avanzado, quiero decir, la persona que ya tiene una nefropatía clínica y que ya está en insuficiencia renal, esta persona que está en insuficiencia renal y está botando muchas proteínas, si consume muchas proteínas, va a botar mucho más proteínas. Entonces, a este tipo de personas que están en este estadio, es donde se les recomienda disminuir un poco el consumo de proteínas. Porque no se puede dejar de consumir por completo, porque entonces nuestros tejidos no se van a renovar, ni nuestras heridas van a sanar, ni nuestro organismo va a estar bien. Pero sí se recomienda disminuir la ingesta, para que pueda el riñón tener una carga de trabajo mucho más liviana y pueda mantenerse. Perdón, y de esas que nombró doctora, de los garbanzos y de la carne, entonces, ¿cuál es la que menos proteína tendría ahí? No, todas son proteínas. Digamos que en este aspecto, lo que sí puede ser más, el riñón maneja mejor la proteína vegetal que la proteína animal. Entonces, digamos que es más fácil metabolizar para el riñón la proteína vegetal que la proteína animal. Entonces, en caso de poder uno elegir, podría uno elegir las proteínas vegetales porque probablemente podrían ser mejor asimiladas y pondrían a trabajar el riñón un poco más liviano. Las personas que dejan de comer, dicen las nutricionistas que sale del músculo la proteína, entonces está haciendo perder. No, lo que pasa es que si las personas, por ejemplo, dejan de comer proteínas, siguiente pregunta, sí. Si las personas, la proteína se necesita para fabricar músculo, o sea, la proteína se necesita para fabricar todos nuestros tejidos. Entonces, si las personas dejan de comer, ¿qué pasa? Que el organismo empieza a no fabricar nuevo y se va acabando. O sea, la masa muscular se depleta y todos los tejidos se atrofian porque no hay renovación ni fabricación de nuevo músculo. De pronto a lo que tú te refieres es que cuando las personas tienen el azúcar descompensado y ese azúcar descompensado porque no se aplican la insulina, no hacen la dieta, no hacen el ejercicio, puede el organismo empezar a fabricar energía a partir de proteínas. Y entonces las personas, eso pasa mucho cuando la gente no la han diagnosticado diabética y empieza a perder peso como por arte de magia y el azúcar se sube. Esas personas están en una condición que están acabando sus proteínas porque el organismo está cogiendo las proteínas de sus músculos para fabricar energía. Y entonces por eso pierden y se enflaquecen como por arte de magia en corto tiempo. Es por eso, porque están acabando con sus proteínas porque el organismo las está usando como fuente de energía en vez de la glucosa. Y eso es lo que está pasando para este tipo de personas. Yo había entendido que las proteínas eran exclusivas de las carnes, porque lo que la doctora nombra de los granos, ya es otra cosa, que sí es un alimento, pero la proteína en sí es las carnes. No, fíjense que no, y por eso, por ejemplo, ustedes verán, si alguno de ustedes conoce a alguien que es vegetariano o tiene en su familia alguna persona vegetariana, los vegetarianos, la fuente de sus proteínas son los frijoles, los garbanzos, la soya, las lentejas. Yo estuve en una época muy ligado con los vegetarianos, almorzando con eso, pero me alcanzó. Bueno, pero quiero decirles que ese es el concepto para la alimentación vegetariana, que las proteínas que ellos consumen
no son de origen animal, sino de origen vegetal. El queso es exacto. Y los vegetales también son fuentes de proteína. Y de hecho, dentro de lo que pasa es que, así como usted dice, la mayoría de las personas, bueno, la mayoría de las personas aquí en nuestro medio, por cuestión cultural, tenemos la idea que las únicas proteínas son la carne, de pollo, de pescado, el cerdo, pero realmente hay otra fuente de proteínas que es un alimento muy valioso, que es un alimento muy completo, que son las proteínas de origen vegetal. Entonces ahí tenemos toda esa fuente de proteínas que nos sirven para nuestro organismo. ¿El cerdo no es malo para comerlo? Bueno, el cerdo como tal no es malo, es fuente de proteínas. O sea, el cerdo es proteína de origen animal, la carne de cerdo. Pero los médicos no lo prohíben. No, pero lo que pasa es que cuando uno dice el cerdo, las personas siempre se imaginan el chicharrón. O sea, eso es lo que pasa. De las personas, pero digamos que realmente lo que no se puede consumir es la grasa del cerdo. O sea, lo que no se puede consumir es la grasa del cerdo. Si usted quiere comer cerdo, tiene que conseguir un cerdo magro y quitarle toda la grasa. No puede cocinarlo y dejar la grasa, porque ni cocinarlo con la grasa, porque así no sirve. Es como el pollo. Usted el pollo le tiene que quitar la grasa y quitarle la piel para cocinarlo, porque si usted lo cocina con la grasa, aunque no se come la grasa, usted tiene esa grasa untada y impregnada y es como si se lo estuviera consumiendo. Yo como un murillo. Yo quisiera saber si el murillo tiene mucha grasa. No tiene mucha grasa, porque es que el murillo, eso que se ve que pareciera grasa, que es como gelatinoso, realmente es cartilaginoso, o sea, no es de grasa. Eso no tiene problema realmente. No, eso es grasa. ¿Qué hay de cierto en las bebidas light que son perjudiciales para el riñón y en especial las bebidas negras? Bueno, él está haciendo una pregunta aquí de las bebidas negras, que si son, o de las bebidas light, si son perjudiciales para el riñón. Sobre todo la Coca-Cola y la Pepsi, que yo he escuchado que la Coca-Cola y la Pepsi, las bebidas negras, lo que hacen es que el riñón trabaje como más forzadito. Eso he escuchado, no sé qué hay de cierto. Esta es una buena pregunta, vamos a aclarar un poco. Vamos a contestar la pregunta de él y después contestamos otra. Esta pregunta que él hace es muy interesante, porque las bebidas oscuras, quiero decir el té, el café, el tinto, la Coca-Cola, la Pepsi, estas bebidas realmente el problema que tienen es que son bebidas ricas en cafeína. La cafeína es un diurético. Entonces, lo que tiene de verdadero esto es que si nosotros tomamos diuréticos, ponemos a trabajar nuestro riñón más de la cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un riñón enfermo y vamos a estar a toda hora tomando estas bebidas que tienen cantidades de cafeína altas, probablemente podamos trabajar nuestro riñón un poco más de lo normal. Pero yo diría que no quiere decir que estas bebidas estén prohibidas. No, que eso no es la idea. La idea es que estas bebidas no se pueden consumir en altas cantidades, porque son diuréticos y pueden hacer que el riñón tenga que trabajar un poco más de la cuenta. Y lo que tiene de light, ¿sí es cierto que verdaderamente son light esas bebidas? Lo que tiene de light, quiero decirles que con la palabra light hay que tener muchísimo cuidado, porque la palabra light muchas veces sugiere, la palabra light que ustedes ven, esta palabra es un poco engañosa. ¿Por qué? Porque esa palabra light puede ser bajo en grasa, esa palabra light puede ser bajo en azúcar, esa palabra light no tiene un significado único y muchas veces lo utilizan en la parte comercial como para vender el gancho que solo lo pueden consumir. Entonces, esa palabra light es engañosa. Toca ir a revisar la etiqueta para poder tener claro a qué se refiere con light. Porque si es light por bajo en grasa, no, y está endulzado con cosas que no puede comer un diabético, pues no la pueden comer. Si está endulzado y dice light porque es bajo en azúcar, tampoco lo pueden consumir y le ponen la etiqueta light. Entonces, ustedes cuando vean esa palabra, realmente lo que les puedo recomendar es que vayan a mirar los ingredientes, porque ahí es donde está la verdad. Si el ingrediente dice si dice azúcar,
azúcar, eso no lo pueden consumir. Y el Si control dice sucralosa, si dice acesulfame K, si dice aspartame, esas sí se pueden consumir. NutraSweet sí se puede consumir. Stevia sí se puede consumir. Pero además, a veces les voy a decir, la cosa puede llegar más profundo, porque a veces dice un porcentaje de stevia bajísimo y el porcentaje de azúcar altísimo. Eso no se puede consumir un diabético. Entonces, tienen que tener mucha precaución y detrás de la palabra light ir a investigar y a leer a qué se refiere con light. Doctora, he visto en algunos años que el azúcar light, o sea, la stevia, sucralosa, como te llamen, esa sí la podemos tomar. La sucralosa, sí. La stevia, sí. Bueno, Doctora, ¿Qué dice? La sí. Bueno, ella... perdón, no terminar. Yo quisiera saber cuál es la diferencia o por qué la diferencia, por ejemplo, entre la panela, entre el azúcar normal. Porque yo entiendo que la panela y el azúcar normal es de caña de azúcar. Y entonces, yo quisiera saber si es que nosotros el azúcar, caña de azúcar, definitivamente no lo podemos consumir, pero de las otras sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ella está haciendo una pero ¿saben una cosa? Lo que pasa es que nos estamos desviando del tema. O sea, no, por eso, pero quiero decirles porque si nos vamos a las 2 de la tarde viene la nutricionista para hablar todos estos temas, porque la verdad es que vamos a aprovecharlo del riñón. Porque, o sea, quiero decirles porque este es el tema, porque les voy a decir, muchos de ustedes tienen que cuidar su riñón. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tienen un dolor y van a tomar ibuprofen, diclofenac, naproxen, sin saber que eso es un veneno para el riñón. Y ustedes que tienen que cuidar su riñón por la diabetes, tienen que aprender que hay medicamentos que están prohibidos para las personas, sobre todo con que se tomen uno no pasa nada. Si ustedes un día en su vida tienen un dolor de cabeza y lo único que tienen en su casa es una pastilla de ibuprofen y se la toman, seguramente eso solo no va a ser suficiente para que su riñón se dañe. Pero si ustedes más de una vez a la semana tienen un dolor y usan ibuprofen, diclofenac, naproxen, Voltaren para manejar ese dolor que ustedes tienen, eso va a actuar como un factor que tiene efecto acumulativo de daño en el riñón. Entonces, su riñón que está luchando contra los niveles de azúcar alto, porque son diabéticos, va a tener otro enemigo que ustedes han ido a meterle a su organismo. Entonces, quiero decir, no, la aspirina en dosis altas sí, pero la aspirina en dosis bajas no. Quiero decir, dosis altas es la aspirina de 500. La aspirina de 500 daña el riñón como el ibuprofen, como el diclofenac, y no la deben tomar los diabéticos. Pero la aspirineta de 100 miligramos que se toman para prevenir infarto al corazón y trombosis cerebral no tiene efecto para daño en el riñón. Todos los días. El acetaminofén, ese sí, el Dolex o acetaminofén, ese es un analgésico que en un momento determinado ustedes pueden tomar y que probablemente no tiene ningún efecto para dañar el riñón, a diferencia de los AINES, que se llaman así todos los otros de los que hemos estado hablando. Entonces, el acetaminofén o el Dolex es un medicamento que por su forma de actuar y su molécula no produce daño en el riñón. Entonces, que en un momento determinado podrían elegir cuando tengan un dolor. El Tylenol. El Tylenol tampoco. El Tylenol es paracetamol. No, es paracetamol. Esto tampoco tiene efecto para daño en el riñón, tampoco. Lo que pasa es que eso es un medicamento que aquí no se consigue. Pero no tiene efecto. ¿Ah? Sí, el Advil sí, porque el Advil es ibuprofeno. Entonces no se puede usar. La acumulación de algunos de esos medicamentos puede producir hematuria. Bueno, la acumulación de estos medicamentos, porque quiero decirle, estos medicamentos sobre todo